Bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más fascinantes y transformadoras de la filosofía contemporánea de la ciencia cognitiva. La obra en cuestión es Surfing Uncertainty de Andy Clark, un filósofo británico que ha cambiado por completo la forma en que entendemos el cerebro, la mente y la realidad misma. Pero antes de adentrarnos en las profundidades de su argumento, quiero que imaginen algo. Imaginen que están caminando por un bosque denso en una noche sin luna. Cada paso que dan, cada sonido que escuchan, cada movimiento que hacen, está guiado no por lo que sus ojos pueden ver, sino por lo que su cerebro anticipa que va a encontrar. Su mente no espera pasivamente la información del mundo exterior, más bien, construye activamente un modelo de lo que cree que sucederá y luego compara esa predicción con los datos sensoriales reales. Esto no es una metáfora poética, es exactamente lo que Andy Clark propone en su libro. Andy Clark nació en 1957 en Liverpool, Inglaterra. Desde muy joven mostró un interés profundo por la intersección entre la filosofía y la ciencia, dos campos que tradicionalmente se han visto como opuestos. Mientras muchos filósofos se dedicaban a especulaciones abstractas y muchos científicos se limitaban a acumular datos sin cuestionar sus fundamentos teóricos, Clark decidió recorrer un camino diferente. Se formó en filosofía en la Universidad de Bristol, donde comenzó a cuestionar las nociones convencionales sobre cómo funciona la mente. Más tarde realizó estudios de doctorado que lo llevaron a explorar la relación entre la cognición humana y los sistemas artificiales. Esta formación tan particular le permitió desarrollar una perspectiva única que ha marcado toda su carrera académica. Lo que hace a Clark especial no es solo su erudición, sino su capacidad para conectar ideas que parecían pertenecer a mundos completamente distintos. En Surfing Uncertainty, no estamos ante un texto académico árido escrito exclusivamente para cirilos universitarios, es, más bien, una obra que busca explicar de manera accesible pero rigurosa una de las revoluciones más importantes en la ciencia cognitiva moderna. La idea central que Clark desarrolla es que nuestro cerebro no es simplemente un receptor pasivo de información, no somos cámaras fotográficas que graban el mundo tal como es, ni computadoras que procesan datos de entrada para generar salidas. En cambio, Clark propone que el cerebro es fundamentalmente una máquina de predicciones. Esta idea no surge de la noche a la mañana, tiene raíces profundas que se remontan a trabajos previos de Clark como Being There y Supersizing the Mind, donde ya había planteado que la cognición no está confinada dentro del cráneo, sino que se extiende por todo el cuerpo y el entorno. Sin embargo, fue con el avance de las neurociencias y la inteligencia artificial cuando estas ideas cobraron una fuerza completamente nueva. Clark observó que los modelos de aprendizaje automático, particularmente aquellos basados en redes neuronales, estaban logrando resultados sorprendentes en tareas que antes se consideraban exclusivas de la inteligencia humana. Estos modelos no funcionaban simplemente reaccionando a estímulos, sino que construían representaciones internas del mundo basadas en patrones aprendidos. El concepto clave que Clark explora a lo largo del libro es el del código predictivo. Según esta perspectiva, el cerebro genera constantemente predicciones sobre lo que ocurrirá a continuación en el flujo de información sensorial. Estas predicciones se basan en experiencias pasadas, en modelos internos del mundo, y en la estructura misma del entorno. Cuando las predicciones coinciden con la realidad, todo funciona sin problemas, pero cuando hay una discrepancia, cuando lo que sucede no es lo que se esperaba, el cerebro experimenta lo que Clark llama un error de predicción. Ese error es fundamental, porque es precisamente lo que nos impulsa a aprender, a ajustar nuestros modelos, a crecer. Imaginemos un ejemplo concreto. Están conduciendo por una carretera que conocen muy bien, sus manos en el volante, sus pies en los pedales, su mirada en la trayectoria, todo ocurre de manera casi automática. ¿Por qué? Porque su cerebro ha aprendido a predecir el comportamiento del coche, la respuesta del asfalto, las curvas que vienen. Si de repente aparece un obstáculo, su cerebro no necesita procesar toda la situación desde cero, ya ha previsto algo similar, quizás en sueños o en situaciones de estrés controlado, y puede ajustar rápidamente su modelo predictivo para esquivar el peligro. Este ajuste se produce en milisegundos, tan rápido que ni siquiera somos conscientes de él. Pero Clark va mucho más allá de estos ejemplos cotidianos, sostiene que toda nuestra experiencia consciente, desde lo más simple hasta lo más complejo, se basa en este mecanismo de predicción y corrección. La percepción misma no es una recepción pasiva de estímulos. Cuando vemos un objeto, nuestro cerebro ya ha predicho que estamos viendo y los datos sensoriales confirman o corrigen esa predicción. Esto explica por qué podemos reconocer caras tan rápido. Porque podemos leer textos con letras borrosas, porque podemos entender a alguien que habla con la boca llena o en medio del ruido. Nuestro cerebro llena los huecos, completa la información faltante, anticipa lo que viene. Uno de los aspectos más brillantes del argumento de Clark es cómo integra la emoción dentro de este marco predictivo. Las emociones, según su visión, no son reacciones irracionales separadas del razonamiento, son, en cambio, parte integral del proceso de predicción del cerebro. Cuando sentimos miedo, por ejemplo, nuestro cerebro ha predicho que algo peligroso está ocurriendo, o está a punto de ocurrir. Ese miedo no es un error del sistema, es una señal de que el modelo predictivo necesita ajustarse urgentemente. De manera similar, la alegría, la tristeza, la ansiedad. Todas estas emociones son manifestaciones de cómo nuestro cerebro evalúa la brecha entre lo que espera y lo que recibe. Ahora bien, para apreciar plenamente la profundidad de este enfoque, hay que entender cómo Clark aborda el tema de la representación. Tradicionalmente, en filosofía de la mente, se ha debatido largamente si nuestras representaciones mentales son como imágenes dentro de nuestra cabeza, o si son más bien estructuras abstractas que operan de manera lógica. Clark propone una tercera vía. Para él, las representaciones no son copias del mundo, sino herramientas predictivas, no intentan reflejarla.
realidad tal como es, sino que construyen modelos útiles que nos permiten navegar por ella. Una representación mental exitosa no es la que es más fiel a la realidad, sino la que mejor nos ayuda a sobrevivir y prosperar en nuestro entorno. Este punto tiene implicaciones enormes, significa que nuestro cerebro no tiene acceso directo a la verdad absoluta del mundo, solo tiene acceso a sus propias predicciones y a los errores que comete al intentar describirlo. Cada uno de nosotros vive dentro de una burbuja predictiva, un universo de expectativas construidas por billones de neuronas que trabajan sin descanso para minimizar el error. Y sin embargo, a pesar de estas limitaciones, conseguimos hacer cosas extraordinarias, escribir sinfonías, construir ciudades, enviar cohetes al espacio, criar hijos. Todo ello es posible gracias a la increíble capacidad de nuestro cerebro para ajustar sus modelos predictivos. Surfing Uncertainty está organizado en varios capítulos que exploran diferentes dimensiones de esta teoría. En las primeras partes del libro, Clark dedica tiempo a establecer las bases conceptuales, introduce al lector en el concepto de jerarquías predictivas, explicando cómo nuestro cerebro opera en múltiples niveles simultáneamente. En el nivel más bajo, tenemos predicciones sensoriales simples, como la forma de un objeto o el color de una luz. En niveles más altos, tenemos conceptos abstractos, como la idea de seguridad o peligro, de justicia o injusticia. Cada nivel genera predicciones que se transmiten hacia abajo, mientras que los errores de predicción se transmiten hacia arriba, corrigiendo los modelos de manera constante. Uno de los capítulos más estimulantes es aquel en el que Clark explora la relación entre percepción y acción. Aquí plantea una idea que puede resultar contraintuitiva pero que tiene un enorme poder explicativo. Según Clark, percibimos no para conocer el mundo, sino para actuar en él de manera efectiva. Nuestra percepción está al servicio de nuestra acción, y nuestras acciones están guiadas por nuestras percepciones. Este círculo virtuoso se mantiene en equilibrio precisamente gracias a las predicciones. Cada movimiento que hacemos es una prueba de nuestras expectativas, y cada resultado que obtenemos ajusta nuestras futuras acciones. Para ilustrar esto, Clark utiliza ejemplos fascinantes. Piensen en un músico tocando un instrumento. Sus dedos no simplemente reaccionan a lo que ven en las teclas o cuerdas. Antes de tocar cada nota, su cerebro ya ha predicho cómo sonará, cómo se sentirá, cómo se verá el movimiento de sus manos. El error entre la predicción y la realidad se corrige en tiempo real, permitiendo que el músico ajuste su técnica instantáneamente. Un pianista excepcional no es simplemente quien tiene los dedos más rápidos, sino quien tiene el modelo predictivo más refinado, capaz de anticipar con precisión casi milimétrica cada sonido, cada gesto, cada matiz de la interpretación. Otro aspecto crucial que Clark desarrolla es la noción de que la cognición no termina en el cráneo. Esta idea, conocida como cognición extendida, ha sido objeto de intenso debate en la comunidad científica. Algunos críticos argumentan que si la mente se extiende más allá del cuerpo, no podemos distinguir claramente entre lo que es cognitivo y lo que es simplemente ambiental. Clark responde a estas objeciones mostrando que la distinción no reside en donde ocurre el procesamiento, sino en las funciones que cumple. Si un objeto externo como un cuaderno o un teléfono móvil cumple funciones cognitivas equivalentes a las que haría un proceso interno, entonces tiene sentido hablar de cognición extendida. Esto tiene consecuencias prácticas muy interesantes. Por ejemplo, cuando usamos una calculadora para resolver un problema matemático complejo, no estamos simplemente utilizando una herramienta auxiliar. Estamos integrando esa herramienta en nuestro propio sistema cognitivo. El cálculo no ocurre solo en nuestra mente ni solo en la calculadora, ocurre en la interacción entre ambos. De la misma manera, cuando dependemos de nuestra memoria en aplicaciones digitales, esa memoria se convierte en parte de nuestra identidad cognitiva. Clark no está sugiriendo que debamos abandonarnos a la tecnología de manera acrítica, más bien, está invitándonos a reconocer que siempre hemos sido seres cognitivos extendidos, que siempre hemos usado herramientas para ampliar nuestras capacidades mentales. El capítulo dedicado a la consciencia es particularmente revelador. Aquí Clark aborda una de las preguntas más antiguas y difíciles de la filosofía: ¿por qué sentimos? ¿Por qué la experiencia subjetiva existe? Propone que la consciencia no es un fenómeno aparte del procesamiento predictivo, sino una consecuencia natural de él, cuando nuestro cerebro genera predicciones de alto nivel sobre sí mismo, sobre el estado de su propio modelo predictivo. Esa autorrepresentación genera lo que llamamos consciencia. La experiencia subjetiva sería, en última instancia, el modo en que el cerebro representa sus propios procesos predictivos. Esta explicación no pretende resolver completamente el llamado problema difícil de la consciencia, una expresión acuñada por el filósofo David Chalmers. Reconoce abiertamente que todavía hay mucho por descubrir. Sin embargo, ofrece un marco promisorio que permite avanzar en la investigación científica sobre la materia. En lugar de buscar la consciencia en lugares mágicos o inexplicables, Clark sugiere que debemos mirarla desde dentro del proceso mismo de predicción. Así, en lugar de preguntar qué es la consciencia en términos absolutos, podemos preguntarnos cómo surge de los mecanismos predictivos del cerebro y cómo podemos estudiarla de manera empírica. La recepción de Surfing Uncertainty ha sido mayoritariamente positiva, aunque también ha generado debates intensos. Muchos expertos en neurociencia han elogiado la claridad con la que Clark presenta conceptos complejos. Para ellos, el libro representa un avance significativo en la comunicación científica, acercando ideas sofisticadas a un público más amplio sin sacrificar rigor. También han destacado la forma en que Clark combina la filosofía con la neurociencia, creando un diálogo fructífero entre ambas disciplinas que enriquece a ambas. Sin embargo, no todos los comentarios han sido enteramente favorables.
Algunos filósofos han cuestionado ciertos aspectos de su argumento, particularly regarding how far the predictive processing model can be generalized. Hay quienes sostienen que aunque el modelo es útil para entender ciertos aspectos de la cognición, podría no ser suficiente para explicar fenómenos más complejos como la creatividad artística, el pensamiento ético o la conciencia social. Otros han señalado que Clarke a veces simplifica en exceso debates filosóficos importantes para adaptar sus ideas a su marco teórico. A pesar de estas críticas, la influencia de Clarke en la comunidad académica es innegable. Su trabajo ha inspirado a numerosos investigadores en campos tan diversos como la inteligencia artificial, la psicología del desarrollo, la pedagogía e incluso la arquitectura. En el ámbito de la inteligencia artificial, por ejemplo, muchos investigadores están tratando de replicar los principios del procesamiento predictivo en sistemas artificiales, buscando crear máquinas que no solo procesen información, sino que también predigan el futuro de manera similar a como lo hacen los seres humanos. Imaginen por un momento las posibles aplicaciones de esta teoría en la vida cotidiana. Si realmente nuestro cerebro es una máquina de predicciones, entonces muchas de nuestras dificultades psicológicas podrían entenderse como fallos en este sistema. La ansiedad, por ejemplo, podría verse como un exceso de confianza en predicciones negativas, una tendencia a anticipar lo peor de manera desproporcionada. La depresión, por su parte, podría relacionarse con un colapso del sistema predictivo, donde las expectativas se vuelven tan pesimistas que ya no hay energía para ajustarlas. La esquizofrenia podría implicar una confusión grave entre predicciones internas y percepciones externas. Desde esta perspectiva, los tratamientos terapéuticos también ganarían una nueva luz. En lugar de simplemente tratar síntomas, los profesionales podrían trabajar para ayudar a los pacientes a reconstruir modelos predictivos más saludables. La meditación, por ejemplo, podría funcionar precisamente porque entrena al cerebro para estar más presente en el momento actual, reduciendo la cantidad de predicciones que genera sobre el futuro y permitiéndole experimentar el ahora con mayor claridad. Del mismo modo, la exposición gradual a nuevas situaciones podría fortalecer los circuitos predictivos que han quedado dañados por experiencias traumáticas. Otro punto que Clarke analiza con gran atención es la relación entre lenguaje y pensamiento. Para muchos, el lenguaje ha sido considerado la herramienta más distintiva de la humanidad, el factor que nos separa de los demás animales. Clarke, sin embargo, sugiere que el lenguaje es una forma altamente sofisticada de predicción. Cuando hablamos, estamos prediciendo cómo nuestras palabras serán entendidas por nuestros interlocutores y ajustando nuestro discurso en consecuencia. Cuando escuchamos, estamos prediciendo lo que el otro dirá y preparándonos para responder de manera adecuada. Este enfoque también se aplica a la comprensión lectora. Cuando leemos un texto, nuestro cerebro no procesa cada palabra de manera aislada, más bien, anticipa continuamente lo que vendrá a continuación, construyendo un modelo de significado que se actualiza conforme avanzamos página tras página. Un lector experimentado es alguien cuyo modelo predictivo ha sido tan bien entrenado que puede comprender un texto incluso cuando ciertas partes son ambiguas o incompletas. Aquí, otra vez, vemos cómo la predicción es fundamental para la cognición humana más avanzada. En el terreno de la educación, las implicaciones son igualmente transformadoras. Si aprendemos mediante la reducción de errores predictivos, entonces los métodos educativos tradicionales deben ser reconsiderados. En lugar de presentar información de manera secuencial y pasiva, los educadores podrían diseñar situaciones que generen predicciones activas en los estudiantes. Por ejemplo, en lugar de simplemente enseñar una fórmula matemática, podrían presentar un problema que los estudiantes intenten resolver primero, lo que generaría predicciones erróneas que luego el maestro ayudaría a corregir. Este proceso de predicción-error-corrección es, de hecho, mucho más efectivo que la mera memorización. También vale la pena mencionar que Clarke dedica atención a la historia de las ideas que han precedido a su propia teoría. Reconoce la deuda que tiene con filósofos como Immanuel Kant, quien ya sugería que nuestra mente estructura activamente la experiencia en lugar de limitarse a recibirla pasivamente. También reconoce la influencia de psicólogos como Jerome Brunner y Albert Bandura, quienes destacaron el papel de la expectativa y la agenticidad en el desarrollo humano. Incluso encuentra ecos de estas ideas en corrientes filosóficas orientales, particularmente en el budismo, donde la práctica meditativa busca precisamente entrenar la mente para estar más presente y menos atrapada en sus propias construcciones predictivas. El libro también contiene una reflexión profunda sobre la naturaleza del yo. Clarke cuestiona la noción tradicional del self como una entidad fija e independiente, sugiriendo en cambio que el yo es un constructo dinámico, una narrativa que el cerebro construye para dar coherencia a sus experiencias. Esta narrativa no es necesariamente falsa, pero tampoco es la verdad absoluta. Es una herramienta que nos permite navegar por el mundo de manera más efectiva, organizando nuestras predicciones y nuestras acciones en torno a un centro de gravedad ficticio pero funcional que llamamos yo. Este argumento tiene implicaciones éticas importantes. Si el yo es una construcción predictiva, entonces nuestra responsabilidad moral también debe ser entendida en estos términos. No somos responsables porque tengamos un alma inmortal e inmutable, sino porque nuestras predicciones y acciones tienen consecuencias que afectan a otros seres igualmente prediccionalmente constituidos. La empatía, en este sentido, sería la capacidad de reconocer que los demás también son entidades predictivas, dotadas de modelos del mundo tan complejos y valiosos como los nuestros. Una de las partes más fascinantes del libro es aquella en la que Clarke explora la conexión entre el procesamiento predictivo y la creatividad. La creatividad, tradicionalmente asociada con el genio artístico o científico, parece no tener mucho que ver con la predicción. Después de todo, ¿cómo puede algo tan nuevo e inesperado surgir de un sistema diseñado para anticipar lo esperado? Sin embargo, Clarke argumenta que la creatividad es precisamente el resultado de un procesamiento predictivo.
Sofisticado, los creativos no son personas que escapan de la predicción, son aquellas que han desarrollado modelos predictivos tan flexibles que pueden imaginar escenarios completamente nuevos basándose en conocimiento previo. Un artista innovador, por ejemplo, no crea desde la nada, utiliza técnicas, estilos y temas que ha interiorizado durante años, y los combina de maneras nuevas e inesperadas. Esa novedad no surge del azar, sino de una profunda comprensión de las reglas que puede romper de manera creativa. Un músico que compone una sinfonía no ignora la teoría musical, la domina a tal punto que puede trascenderla sin perder el control. Un escritor que inventa un género novelístico nuevo no desprecia las convenciones narrativas, las ha estudiado tan profundamente que puede subvertirlas de manera significativa. De manera similar, el descubrimiento científico no es simplemente una acumulación de datos, sino una búsqueda activa de patrones y relaciones que aún no han sido identificados. Los grandes científicos son aquellos que han desarrollado modelos predictivos tan precisos que pueden detectar anomalías que otros pasan por alto, anomalías que finalmente los llevan a formular nuevas teorías. Einstein no descubrió la relatividad simplemente observando el mundo, ya tenía un modelo interno del espacio, el tiempo y la gravedad que lo llevó a cuestionar las nociones establecidas y a proponer algo radicalmente diferente. Clarke también reflexiona sobre las limitaciones de nuestra capacidad predictiva, reconoce que hay aspectos del mundo que simplemente no podemos predecir con precisión, ya sea porque son inherentemente caóticos, porque involucran sistemas demasiado complejos, o porque están más allá de nuestro alcance sensorial y cognitivo. En lugar de ver esto como una falla, Clarke propone que aceptemos esta incertidumbre como parte fundamental de nuestra existencia. Nadar en un océano de incertidumbre es nuestra condición natural, y la sabiduría no consiste en eliminarla, sino en aprender a surfearla. El título mismo del libro, Surfing Uncertainty, refleja esta actitud. El surfista no intenta dominar las olas, las monta, las guía, las aprovecha, no puede controlar completamente el mar, pero puede aprender a leer sus señales, a anticipar sus movimientos, a encontrar el balance necesario para no caer. De manera similar, nuestra mente no puede controlar completamente el universo, pero puede aprender a navegarlo con gracia y eficacia. Esta metáfora capta perfectamente el espíritu del libro. No se trata de alcanzar una certeza absoluta, sino de desarrollar la habilidad de vivir bien en un mundo incierto. Al finalizar su obra, Clarke no presenta soluciones definitivas ni conclusiones cerradas, más bien, invita al lector a continuar explorando, a cuestionar sus propias predicciones, a estar abierto a correcciones y a mantener una actitud de curiosidad insaciable. Su mensaje final es que la verdadera sabiduría no reside en poseer respuestas, sino en saber hacer las preguntas correctas, en mantener viva la fire de la indagación. El cerebro predictivo no es una máquina que busca terminar el proceso cognitivo, es una máquina que nunca deja de procesar, nunca deja de aprender, nunca deja de sorprenderse. Las reseñas más elogiosas destacan precisamente esta cualidad transformadora del libro. Muchos lectores relatan haber cambiado completamente su forma de ver el mundo después de leerlo. Profesionales de la salud mental, profesores, ingenieros de inteligencia artificial, artistas, todos encuentran algo valioso en las páginas de Clarke. No es un libro que se lea de una sentada, es un libro que se medita, que se relee, que se conversa con otros. Cada lectura revela nuevas capas de significado, nuevas conexiones con otros campos del saber. Algunos han comparado Surfing Uncertainty con obras clásicas de la filosofía de la mente, como La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn o El hombre unificado de William James, señalando que Clarke está realizando una contribución similar en su campo. Otros lo han relacionado con la obra de filósofos contemporáneos como Daniel Dennett y Alba Noe, situándolo en un debate más amplio sobre la naturaleza de la mente y la realidad. Lo cierto es que su libro ha generado un renovado interés por la interdisciplinariedad, demostrando que la filosofía y la ciencia pueden dialogar de manera productiva y enriquecedora. Para aquellos que deseen profundizar aún más en estas ideas, Clarke sugiere en las notas del libro una amplia lista de lecturas complementarias, desde artículos técnicos sobre neurociencia computacional hasta obras de filosofía de la percepción, pasando por ensayos sobre la historia de la psicología y la inteligencia artificial. La bibliografía es un tesoro para cualquiera interesado en explorar este campo. Además, Clarke mantiene una presencia activa en redes sociales y conferencias, donde sigue debatiendo y refinando sus ideas, lo que demuestra que su pensamiento no es estático sino vivo y en constante evolución. En definitiva, Surfing Uncertainty no es simplemente un libro sobre ciencia cognitiva o filosofía, es un libro sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos y cómo llegamos a ser quienes somos. Nos invita a ver nuestro cerebro no como una fortaleza inexpugnable contra el caos del mundo, sino como una embarcación ágil que navega por un océano de posibilidades. Nos recuerda que la incertidumbre no es nuestro enemigo, sino nuestro compañero de viaje, y que la verdadera maestría no consiste en eliminarla, sino en aprender a bailar con ella. Si este análisis te ha interesado y quieres seguir explorando estas ideas junto con otros, te invito a que te suscribas al canal y compartas este vídeo con quien creas que también podría beneficiarse de estas reflexiones. En próximos vídeos seguiremos analizando obras que desafían nuestras creencias más arraigadas sobre la mente, la realidad y nosotros mismos. Hasta entonces, recuerda, tu cerebro es un surfista, y el océano de la incertidumbre es tu mejor maestro. Gracias por acompañarme en este viaje intelectual, nos vemos en el próximo vídeo.